8000,7000, 6000,4000, 2000,1000 los tiempos señalados por Dios. Erwin Cruz, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios, a los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados hermanos en la común fe, ya que se ha hecho un gran daño en nuestras mentes y corazones, por la falsa enseñanza de que no se puede saber un tiempo señalado o fecha para la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, he sido motivado a escribirles de una forma clara y sencilla, acerca de la luz que la Biblia nos da acerca de este punto importante de nuestra fe. Amados hermanos, nuestra fe en Jesús en este punto ni en ningún otro, debe estar fundada en opiniones de concilios, pastores, ancianos, sacerdotes, filósofos, o científicos, sino en la palabra profética más segura que es la palabra de Dios, pues ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino como está escrito en el Salmo 119, 105. Al estudiar las Sagradas Escrituras, una de las verdades que se nos revela es que Dios es eterno y Él habita en la eternidad, por ende Él nos creó para vivir en la eternidad y es por eso que nos dio a comer del árbol de la vida, como está escrito en el Salmo 103 horas y 17 minutos y en Génesis 2, 9. Pero cuando el hombre se rebeló y cayó en pecado al quebrantar su santa ley, esta desobediencia a sus mandamientos, dio como resultado la expulsión del huerto del Edén y la pérdida del árbol de la vida, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte hasta el día de hoy. Como Dios es omnisciente, Él desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan de salvación el cual consta de 8000 años desde la caída de Adán hasta la restauración de todas las cosas como lo han dejado escrito sus siervos los profetas, y esto tendrá su pleno cumplimiento cuando Él haga cielos y tierra nueva y el hombre como de nuevo del árbol de la vida y vuelva a la eternidad. Hechos 3 y 21. Nuestro Dios es perfecto y preciso pues al estudiar la Biblia descubrimos que Él anuncia de antemano los eventos en un tiempo señalado o fecha precisa y dicho evento se cumple en el tiempo preciso que Él determinó en su sola potestad. Claramente podemos notar desde Génesis hasta Apocalipsis que dentro de su plan de salvación de 8000 años, hay otros tiempos señalados que se han cumplido y siguen cumpliéndose con exactitud. Es decir, mis amados hermanos, en la fe de Jesús, que si estudiamos con oración y humildad, las Sagradas Escrituras sin duda encontraremos el tiempo señalado o fecha precisa, para el evento más estupendo, que debe realizarse en la historia de la humanidad, es decir, el fin del mundo o segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Veamos algunas evidencias de este punto, tiempos señalados o fechas precisas, de nuestra fe en las Escrituras. 1. Los 120 años hasta el diluvio, Génesis 6, 3, 2. Los 7 días que debían precederlo, Génesis 7, 4, 3. Los 40 días de lluvia, Génesis 7, 4, 4. Los 400 años de la descendencia de Abraham en Egipto, Génesis 15, 3, 5. Los 3 días del copero y el panadero, Génesis 40 horas y 12 minutos 20, 6. Los 7 años de abundancia y escasez, Génesis 41 horas y 28 minutos 54, 7. Los 40 años en el desierto, Números 14 y 34, 8. Los 3 y 1 2 de hambre, 1 de Reyes 17, 1 y Lucas 4 y 25, 9. Los 70 años de cautiverio en Babilonia, Jeremías 25 horas y 11 minutos, 10. Los 7 años de locura de Nabucodonosor, Daniel 4 y 13 16, 11. Los 2300 días años desde la restauración de Israel hasta el juicio investigador o purificación del santuario, Daniel 8 y 14, 12. Las 7 semanas, 62 semanas y 1 semana, de Daniel 9 y 24 27, 13. Los 1260, 1290, 1335, de Daniel 12, 7, 11, 12, 14. Los 42 meses que durará el nuevo orden mundial, Apoc 13, 5. Amados hermanos, de seguro que hay muchos más ejemplos en las Escrituras acerca de los tiempos señalados o fechas precisas del plan de salvación, pero ahora nos vamos a centrar en lo que nos dicen las Escrituras acerca del número 7 en las Sagradas Escrituras y su conexión con las profecías y los tiempos señalados por Dios. Al escudriñar las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis se repite muchas veces el número 7, y esto no es mera casualidad, sino por el contrario, es Dios tratando de llamar nuestra atención, para que entendamos, que en el número 7 se nos están revelando los primeros 7000 años del plan de salvación. Veamos algunos ejemplos de esto en las Escrituras y hagamos las respectivas conexiones con las profecías y los
Tiempos señalados o fechas precisas. 1. La semana de la creación, que se encuentra, descrita en Génesis, la cual es de 7 días. Al conectar las profecías con dicha semana, tomando el principio de interpretación donde un día equivale a 1000 años, tal como está escrito en Salmo 90, 4 y 2 de Pedro 3, 8, podemos entender que la semana está dividida en 6 días de trabajo que simbolizan 6000 años de luchas, conflictos y duros trabajos por causa del pecado y un día de reposo o sábado que equivale a 1000 años de reposo para la tierra. Satanás, que por 6000 años hizo que la humanidad quebrantara el santo sábado, será atado por 1000 años y nosotros seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios en la Jerusalén celestial, según está escrito en Apocalipsis 20, 1 a 7. Lógicamente, si a los 6 días de trabajo o 6000 años de conflicto le sumamos el un día de reposo o sábado de 1000 años, nos da como resultado los primeros 7000 años del plan de salvación, que son tiempos señalados o fechas precisas establecidas por Dios en su sola potestad, desde antes de la fundación del mundo. De esta manera queda claramente revelado por medio de sus siervos los profetas, en las sagradas escrituras, que Él ha anunciado los 6000 años como el tiempo señalado o fecha precisa para el fin o segunda venida, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 2. Este principio de un día por 1000 años es utilizado por el Espíritu Santo en el libro de Oseas, capítulo 5 y 15 al 6, 1 a 2, aquí se nos revela que Jesús se despojó de su divinidad para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, cuando se habían cumplido los primeros 4 días o 4000 años de la semana profética, y que Él volvería al cielo de donde había venido por 2 días o 2000 años, para resucitarnos al día 3. Al sumar los 4000 años o 4 días, más los 2000 años o 2 días, más un día o 1000 años que es el tercer día, nos da nuevamente como resultado los primeros 7000 años del plan de salvación. Amados, la palabra de Dios es maravillosa. 3. Prestemos atención al siguiente detalle de la semana de la creación, en Génesis 1 y 14-19. Se habla de la creación del sol, la luna y las estrellas en el día 4, que son la luz del mundo y simboliza la verdadera luz del mundo, es decir, la primera venida de Jesús en el año 4000 como luz del mundo al dar su vida para nosotros, como Cordero de Dios y traer así salvación. Juan 1, 1 a 9, 3 y 19, 21, 8 y 12, 8 y 12, 9, 5. Oseas 4, 2, 4. Como siguiente ejemplo, vamos a conectar las profecías con el santuario, especialmente, vamos a conectarlo con el candelabro de oro que Jehová ordenó, que se hiciera conforme al modelo que se le mostró en el monte, Éxodo 25 horas y 31 minutos 40. Este candelabro constaba de 3 brazos a la izquierda y 3 brazos a la derecha y una caña central con sus respectivas lamparillas, lo cual suma 7. Al conectar las profecías con el candelabro, una vez más tenemos revelados los primeros 7000 años del plan de salvación, y al conectar el cuarto día con la caña central o cuarto brazo vemos que forma una cruz, lo cual nos habla de Jesús, la verdadera luz del mundo, muriendo como el Cordero de Dios en el año 4000 o cuarto día, y nos quedan 3 brazos o más o 3 días que simbolizan los 7000 años del plan de salvación. Los 1000, 2000, 4000, 6000 años de pecado, confirmando el año 31 después de Cristo como el año 4000 de la historia del mundo en pecado 1. Confirmaremos a través de las profecías y el santuario, la fiesta de la Pascua, con la realidad que es Cristo muriendo en la cruz. Tendremos 4 días literales, 4 días por años proféticos, y 4 días por 1000 años proféticos. 2. La Pascua, el día 10 del primer mes se aparta el Cordero. Éxodo 12, 3. El día 14 se sacrifica el cordero. En 4 días literales se debía sacrificar el cordero. Éxodo 12, 6. El santuario nos enseña las conexiones y fechas precisas cuando las sombras se encuentran con la realidad, o el tipo con el antitipo. 3. Día por año, en el año 27 después de Cristo, Cristo es bautizado, en ese año se aparta al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1 y 29. 4 años después el Cordero muere en la cruz. Año 31 después de Cristo. Esta profecía es dada para el hombre donde un día es igual a un año, según Números 14 y 34, 4. Día por 1000 años, desde la entrada del pecado hasta la muerte de Cristo. Año 31 después de Cristo transcurrieron 4000 años de ritos y ceremonias que prefiguraban a la realidad, que es Cristo. A la mitad de la semana hará César el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado.
Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El símbolo se encontró con la realidad, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Conflicto de los siglos, página 375. Ver 1 de Pedro 1 y 19, 20. La profecía para Dios es un día de 1000 años según 2 de Pedro 3, 8. De la entrada del pecado a la muerte de Cristo tenemos 4 días de 1000 años 5. La Pascua literal se encuentra con las Pascuas proféticas, y las fechas de la muerte de Cristo llega a ser precisa por el santuario que dice, que el Cordero debe morir el día 14 de Nisan 4 días después de ser apartado. Esto se cumplió exactamente con Cristo, quien murió el día 14 de Nisan, 4 días proféticos después de ser apartado. El símbolo se encontró con la realidad en las fechas precisas que marca el santuario. De la misma manera la fiesta de Sukkot marca las fechas precisas para la segunda venida de Cristo 6. Queda demostrado a través del santuario y las profecías, que el año 31 después de Cristo es en realidad el año 4000 de la historia de la humanidad en pecado. El mismo santuario y el espíritu de profecía nos enseñan que en el año 6000 es la segunda venida de Cristo. El año 6000 es en realidad el año de 2030 a 2031 de nuestra era. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, 1 Corintios 15. 45, la confusión con respecto a la aparente tardanza, relacionada al cumplimiento del periodo de los 6000 años, ha radicado en el hecho de que hemos pensado equivocadamente, durante muchos años, que Cristo debía regresar al finalizar los 6000 años de la creación. Como literalmente estos se cumplieron hace 17 años atrás, en el año 1997 DC, la gran mayoría de nosotros decimos que estamos viviendo un periodo de tardanza. Pero esta tardanza no es real. Esta solo existe en nuestra errada interpretación, porque como dice el apóstol Pedro, Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, 2 Pet 3, 9. Por tanto, como nuestro Dios no conoce premura ni demora, regresará en el tiempo exacto que Él tiene prefijado en su gran reloj de tiempo. Cuando llegue la hora precisa, en su reloj profético, para que su retorno acontezca este se cumplirá al pie de la letra pero. Nuestra equivocación ha estado basada en que pensamos que los 6000 años deben ser contados desde la creación de Adán. Pero estos deben iniciar a contarse a partir de la caída de Eva y Adán y no desde la creación. El contexto de las palabras de Elena de White nos habla del establecimiento del reino de Dios, después que se cumplan los 6000 años de rebelión y pecado. Ella nunca ubica el contexto de la segunda venida de Cristo haciendo referencia a 6000 años de creación. Ella casi siempre se refiere al momento de la caída en el pecado hasta el momento de la muerte de Cristo, no desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Cristo. En los escritos de Elena de White existen muchas citas que nos hablan de los 4000 y 6000 años de pecado y rebelión. En este trabajo analizaremos solo algunas de ellas, las cuales nos serán de mucha utilidad para lo que nos proponemos demostrar. Muchas de ellas la encontraremos en el libro El conflicto de los siglos. Y a partir de este momento compartiremos algunas de ellas con ustedes, y aquí le van las 3 primeras, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos, conflicto de los siglos, página 572. El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años, el Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno, para iluminar y salvar a los hijos de los hombres, y vid, página 714. Durante 6000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra, él convirtió el mundo en un desierto, y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba, para que volviesen a casa. Durante 6000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre, si Cristo no hubiera roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos, y vid, páginas 717, 718. La primera cita guarda una pequeña diferencia con las otras dos. La primera de estas 3 citas fue escrita por ella refiriéndose al contexto presente en el cual le tocó vivir. Y en ella sostiene que la gran controversia entre Cristo y Satanás, se había sostenido cerca de 6000 años, y que estaba a punto de concluir. Esto demuestra que ella estaba totalmente consciente que los 6000 años no habían concluido en sus días.
En las dos siguientes citas ella es llevada por Dios en visión al contexto futuro del milenio. Desde ese momento futuro ella narra mirando el pasado y dice, durante 6000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra, y durante 6000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre. Punto. En ocasiones, Elena de Vite usó la prolepsis, lo cual no es más que una figura literaria que permite hablar de asuntos futuros como si ya hubieran sucedido. En este caso, ella emplea este recurso literario para referirse a que la obra de rebelión de Satanás, llevada a cabo por 6000 años, ya está concluida. En la última cita, de las tres que hasta ahora hemos empleado, Elena de Vite vuelve a usar el recurso de la prolepsis. Allí ella narra, como una realidad consumada, acontecimientos que están más distantes en el futuro. Ella es transportada por Dios, en visión, al contexto futuro en que terminará el milenio. En ese tiempo Dios exterminará el pecado y los pecadores de una vez y para siempre de sobre la faz de la tierra. Desde allí, nos comenta la historia de la tierra como un hecho del pasado y nos dice que la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre después de haber obrado durante 6000 a su gusto, causando dolor y penas por todo el universo. Con estas citas dejamos claramente establecido que los 6000 años que marcan el fin del conflicto entre Cristo y Satanás, son los de pecado, rebelión y muerte al iniciarse la caída de Adán y Eva. Constituye un error comenzar a contar estos 6000 años en relación a años creación y no años de pecado. Por el hecho de pensar en años creación es que tenemos una aparente tardanza de tiempo, en cuanto al retorno de Cristo. Pero Cristo no regresará hasta que los 6000 años de pecado lleguen a su cumplimiento. Y en la actualidad estos 6000 años aún no se han cumplido. La pregunta que debemos responder ahora es la siguiente: ¿cuándo es que se cumplen estos 6000 años de pecado? Para dar respuesta a esta pregunta nos valdremos de dos citas claves del espíritu de profecía y. La primera de estas referencias la podemos encontrar en el capítulo 72 del libro El deseado de todas las gentes, y dice así: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. El Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio, DTG, página 608. La segunda es semejante y se encuentra en el capítulo 19 del libro El conflicto de los siglos y dice así: a la mitad de la semana hará César el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de JC, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Conflicto de los siglos, página 374. Según estas citas inspiradas, los 4000 años concluyeron cuando se cumplió la mitad de la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Esto sucedió en el año 31 de Jesucristo. Según el comentario de ambas citas, Cristo se hallaba en ese momento en el punto de transición entre dos sistemas. Durante 4000 años había funcionado un sistema de tipos, sombras o figuras de ceremonias rituales a través de fiestas con sacrificios y ofrendas de diversos tipos. Este sistema de ofrendas fue establecido a partir del momento de la caída en el pecado de Eva y Adán. Esto sucedió cuando ellos fueron vestidos con túnicas de pieles, Gen 3 y 21, porque se sintieron desnudos, ante la presencia de Dios, después de su pecado y rebelión. Sin lugar a dudas las pieles de estas túnicas, con las que fueron vestidos, eran de cordero. El libro de Apocalipsis hace referencia a esto de la siguiente manera: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Apoc 13, 8. Con la piel de los corderos que fueron sacrificados, para expiar el pecado de Adán y Eva, ellos fueron vestidos. Este acto era símbolo del manto de justicia de Cristo en favor de aquellos de la raza humana que aceptasen su provisión. Y a la vez ese acto daba inicio al sistema ceremonial que debía cesar 4000 años después con la muerte de Cristo en el año 31. Jesucristo el mismo día 14 de Nisan del año 31, cuando debía celebrarse la fiesta de la Pascua, establecida en el capítulo 23 del libro de Levíticos, el tipo se encontró con el antitipo.
Aquel día Cristo Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, JN 1 y 29, era sacrificado, por nuestros pecados, en la cruz del Calvario, a las 9 de la mañana que era la hora del sacrificio matutino. Así, de esta forma, moría exactamente a las 3 de la tarde, que era la hora en que se ofrecía el sacrificio vespertino. Por eso Pablo, reconociendo a Cristo Jesús como el verdadero Cordero Pascual de Dios, dijo de él: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Cor 5, 7. Entonces, si los 4000 años de pecado empezaron a cumplirse desde el momento del sacrificio de los corderos en favor de Adán y Eva y culminaron con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en el año 31 de Jesucristo, por tanto los 6000 años de pecado deben concluir en el año 2031 de C. Pero si hacemos un conteo regresivo de 6000 años desde el año 2031 de C, esto nos llevaría a la fecha del año 3970 AC. Este cálculo también se puede hacer haciendo un conteo regresivo de 4000 años, desde la muerte de Cristo, en el año 31 después de Cristo, y también nos llevaría a la fecha del año 3970 AC. Por tanto, esa sería la fecha para la caída en el pecado de Adán y Eva. Por lo que resulta muy curioso notar entonces que en la diferencia de años desde la fecha de la creación 4004 a.C., hasta esta del 3970 a.C., transcurrió un periodo de 33 años y medio. Aparentemente son 34 años completos. Pero debemos pensar que la creación aconteció, según nuestro calendario gregoriano, en el otoño del 4004 a.C. Así, de esta forma, podemos decir que, desde la creación de Adán, hasta el nacimiento de Cristo, que sabemos no fue un 25 de diciembre, sino en el otoño del año 4 a.C., transcurrieron 4000 años exactos. Por tanto, la semana de la creación fue en el otoño del 4004 a.C., pero en referencia a la exactitud de 4000 años, en cuanto a su sistema de sombras, debemos partir de la fecha primaveral del 14 de Nisan del año 31 de Jesucristo, ya que esta fue la fecha en que Jesús murió en el monte Calvario e indiscutiblemente nos llevaría a la primavera del 14 de Nisan del año 3970 AC. Por tanto, desde el otoño de la creación en el año 4004 AC, hasta la primavera del año 3970 AC, existe un periodo de 33 años y medio. Y podemos ser más precisos al afirmar que desde el mes de octubre del 4004 a.C., hasta abril del 3970 a.C., transcurrió un tiempo de 33 años y 6 meses. Lo curioso y llamativo de todo esto radica en el hecho de que este periodo de tiempo se vuelve a repetir, 4000 años después, como una copia al carbón, desde la fecha otoñal del nacimiento de Cristo, que tiene que haber sido en octubre del año 4 a.C., hasta la Pascua primaveral del 14 de Nisan, en el mes de abril del año 31 de Jesucristo. En ese año Jesús tenía 33 años y medio, ya que, Lucas 3 y 23, nos dice que, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, y su ministerio fue de 3 años y medio. Por lo tanto, cuando Jesús muere tenía de 33 años y medio de edad. Debemos notar un curioso cumplimiento de tipo y antitipo aquí con respecto a los dos Adanes. La Biblia nos habla de los dos Adanes de la siguiente manera: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, 1 Cor 15 y 45. Todo esto solo nos indica que Jesús, como un segundo Adán, fue tipificado por el primer Adán hasta en los años en que vivió sin pecar. Así cobra más sentido los 33 años y medio en que Cristo vivió sin pecado hasta que fue inmolado en la cruz del Calvario. Él vino para demostrar ante el universo que Adán pudo haber triunfado sobre el tentador cuando tenía 33 años y medio de edad. Así que él venció sobre la serpiente, en el momento que tenía la misma edad de Adán y Eva, cuando estos cayeron ante las sugestiones de la serpiente antigua. Muchos son los que se han hecho, a través de la historia, la pregunta de que cuánto fue el tiempo en que Adán y Eva estuvieron en el Edén sin pecar. Ellos vivieron en el Edén mucho tiempo de comunión con Dios y los ángeles, sin caer en el pecado. De esto nos da evidencia Elena de White en las siguientes citas: pero el gran legislador iba a revelar a Adán y a Eva las consecuencias de su pecado. La presencia divina se manifestó en el huerto. En su anterior estado de inocencia y santidad solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su Creador, pero ahora huyeron aterrorizados, y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. Patriarcas y Profetas, página 37.
Los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Ibid, página 33. El trabajo cotidiano les proporcionaba salud y contento, y la feliz pareja saludaba con gozo las visitas de su Creador, cuando en la frescura del día paseaba y conversaba con ellos. Cada día Dios les enseñaba nuevas lecciones. Ministerio de Curación, página 128. Frases como, en su anterior estado de inocencia y santidad solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su Creador, mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. El trabajo cotidiano les proporcionaba salud, la feliz pareja saludaba con gozo las visitas de su Creador, en la frescura del día paseaba y conversaba con ellos, y cada día Dios les enseñaba nuevas lecciones. Nos indican que permanecieron más que una simple semana, un mes, o un año sin caer en la rebelión y el pecado. Ellos solían recibir las visitas de su Creador. Adán tenía un trabajo que era cotidiano, Dios paseaba y conversaba con ellos, y así todos los días, Dios les enseñaba nuevas lecciones. Por lo anteriormente expuesto no debemos dudar que los 6000 años de pecado deben concluirse en el año 2031 DC. Por tanto Cristo no está tardando su regreso a la tierra y faltan 9 a 8 años, a partir de este 2022 después de Cristo, para que lleguemos a la fecha del de 2030-de 2031 DC. Si la segunda venida de Cristo está simbolizada por los rituales ceremoniales de la séptima fiesta de los tabernáculos, en cuanto a la fecha y acontecimiento, esta debe cumplirse literalmente, como lo hicieron las 6 que le antecedieron, en cuanto a estas dos facetas. Por tanto, si Cristo no ha de regresar hasta que los 6000 años de pecado y rebelión se cumplan, Él no regresará a la tierra antes del año 2031. Hace todo parece indicar que este será el año de su advenimiento definitivo. La misión del cuarto ángel de Apocalipsis 14 y 15, es anunciar el tiempo de la llegada de la hora de la cosecha o la siega, en cumplimiento de la profecía de la fiesta de los tabernáculos. De Le 23 y 33-43. Entonces solo nos restaría definir cuándo, en nuestro calendario gregoriano, deben caer los días 15 al 22 del mes séptimo o Tisri, en el año de 2030 a 2031 DC, que es la fecha cuando los judíos celebran la fiesta de las enramadas o tabernáculos. De esta manera tendríamos el día, el mes, y el año, como nos ha sido previamente revelado en las 6 fiestas anteriores. De esta manera, estaríamos dando continuidad al pensamiento lógico profético del capítulo 23 de Levíticos, dado por Dios a Moisés, descubierto por Guillermo Miller, resucitado por Samuel Snow, y confirmado por el espíritu de la profecía, en el libro El conflicto de los siglos. Octavo milenio, clausura de Sukkot. Elohim instruyó a Moisés que la fiesta de los tabernáculos debía ser por 7 días. Pero luego dijo: el octavo día será una santa convocación para YHWH, Levítico 23. 36. El octavo día es la clausura de la fiesta, día 22 de Tisri. Este octavo día es el mejor día de toda la fiesta. Fue apartado por instrucción celestial. Ese día, 22, que es el octavo día de la fiesta, es el gran símbolo de comenzar de nuevo, comillas es renovación, es victoria. Este octavo día es increíblemente especial, se lo llama el octavo, simboliza la restauración o el comenzar de nuevo. También representa cuando se da fin al plan de salvación y se crean cielos nuevos y tierra nueva. Fue en el octavo de cada 49 años, ciclo jubileo, el último de esos 7x749, que ocurrió la restauración. Es entonces cuando el agua de la vida, Cristo, satisfacerá eternamente para que no tengamos sed. En la fiesta esto a menudo se llamaba el gran día de la fiesta. El octavo día de la fiesta es poco comprendido por los creyentes. La fiesta en sí, nos enseña el plan de salvación completo, mostrado a través de figuras y símbolos para la comprensión de todo ser humano. Concluimos entonces que el plan de salvación completo es de 1. 6000 años de trabajo. 2. 1000 años de descanso profético. 3. 1000 años, octavo milenio, para la clausura o destrucción de Satanás, sus ángeles, y todos los impíos en el lago de fuego y azufre, fin del pecado, fin del plan de salvación y luego creación de cielos nuevos y tierra nueva. Pero del día ni la hora nadie lo sabe. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24. 36, el texto de Mateo 24 y 36,
que dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ha sido utilizado a través de la historia del cristianismo, para asegurar que el pueblo de Dios nunca podrá conocer anticipadamente el día y la hora de la segunda venida de Cristo al mundo. Pero nosotros deberíamos ser sinceros y realmente preguntarnos si Jesús quiso decir lo que hasta aquí se ha interpretado sobre el significado de estas palabras. Veamos lo que nos escribió Elena de Witte, en el libro El conflicto de los siglos, citando las palabras del famoso alemán de origen judío José Wolf, quien fuera conocido como el misionero universal. En sus días él creyó, de todo corazón, en la pronta venida de Cristo al mundo en gloria y majestad. Él esperaba, según sus cálculos de los periodos proféticos, que la gran consumación de la bienaventurada esperanza de la venida de Cristo, según lo narra Tito 2 y 13, no era en fecha muy lejana a la señalada por Guillermo Miller. Elena de Witte, citando las propias palabras de Wolf, en torno a este suceso, escribió, a los que se fundaban en el pasaje, del día y la hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento. Wolf les contestaba, ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos, para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del verano por la higuera cuando brotan sus hojas? Mateo 24 y 32. No conoceremos jamás ese tiempo, cuando él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrán de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo, y la ciencia respecto a ese tiempo será aumentada. Daniel 12, 4. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos, para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Wolf, Researches and Missionary Labors, páginas 404, 405. Conflicto de los siglos, capítulo 21, página 409. Ella continuó escribiendo lo siguiente sobre este tema. Respecto al sistema popular de interpretación, o mejor dicho de torcer las sagradas escrituras, Wolf escribió, la mayoría de las iglesias cristianas se han apartado del claro sentido de las escrituras, para adoptar el sistema fantástico de los budistas, y Bidem. Al ella citar estas palabras, de aquel siervo de Dios, solo prueba una cosa, y es que estaba en total acuerdo con la posición de la interpretación de Wolf con respecto al pasaje de Mateo 24 y 36. En ningún momento, el pasaje referido, establece definitivamente que el día y la hora no se sabrán jamás antes de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. El tiempo verbal empleado por Jesús en este pasaje está en presente. Él dijo, pero del día y la hora nadie sabe. Esto no quiere decir otra cosa que en el instante preciso en que Jesús estaba hablando nadie, a excepción del Padre, conocía ese momento exacto. Pero lamentablemente la interpretación teológica popular, históricamente, le ha hecho decir al texto lo que realmente no está diciendo. Wolf, por su condición de hijo de rabino judío y el doctorado que poseía, estaba plenamente capacitado para entender e interpretar el significado literal del texto hebreo. Él, interpretando Daniel 12, 4, expresó que el significado literal de esas palabras selladas hasta el tiempo del fin, en relación a la expresión muchos correrán de aquí para allá, significaban literalmente, observar y pensar en el tiempo. En esencia, este es el mismo mensaje expresado en Habacuc 2, 2, cuando nos escribe acerca de la respuesta recibida a su queja. Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que corriere el que leyere en ella. En este pasaje se está haciendo referencia a las profecías de tiempo del libro de Daniel y de forma específica a la segunda parte del libro, a partir de su capítulo 8. Así lo interpretó Carlos Fitch, en el año 1842. Él tomó este pasaje de Habacuc 2, 1 al 4, como una orden divina para hacer el famoso diagrama profético sobre el libro de Daniel, del cual se reprodujeron más de 300, entre los predicadores del advenimiento, durante el periodo de 1842 a 1844. Aunque los milleritas sufrieron un amargo chasco, porque se equivocaron al interpretar que la profecía de Daniel 8 y 9 se refería en el tiempo a la segunda venida de Cristo y no al inicio del juicio celestial el 22 de octubre de 1844 después de Cristo.
Ellos se equivocaron en cuanto al acontecimiento que había de suceder al final de los 2300 días y no en cuanto al tiempo del cumplimiento de aquella profecía. Allí, en el versículo 3 del capítulo 2 de Habacuc, se le ofrece una contesta a la queja que presenta el profeta en el versículo 1. Ante la queja de la tardanza, en cuanto al tiempo del cumplimiento de la visión, se le responde de la siguiente manera: aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Los milleritas vieron, en aquellas palabras, después de haber sufrido su chasco, un periodo de tardanza, pero según el texto mismo esta es aparente, porque existe una paradoja en aquellas palabras que dicen, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá no tardará. Hay una tardanza en su interpretación y espera del acontecimiento equivocado en cuanto a la segunda venida de Cristo al mundo en la fecha del día 22 de octubre de 1844. Pero esta tardanza solo es aparente, porque según la respuesta de Dios para este evento existía un tiempo específicamente señalado en las siguientes palabras: aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Este asunto de la aparente tardanza, mencionado en el libro de Habacuc, lo analizaremos de forma más detallada en un capítulo posterior. El asunto que nos ocupa entender ahora es que el significado hebreo de la frase, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, Daniel 12, 4, es el mismo que está presente en Habacuc 2, 2, y dice así, para que pueda leerse de corrido. En resumen, esto es observar y pensar en el tiempo, como lo interpretó José Wolf y confirmó Elena de Witte en su libro El conflicto de los siglos. Ella también escribió lo siguiente, en torno a este asunto: nadie sabe el día ni la hora, era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico nos dice, empero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo, Mateo 24 y 36. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo? Jesús les dio las señales, y les dijo, cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular a otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña, además, que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento está cercano, será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en los días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Conflicto de los siglos, páginas 420 y 421. Ella demuestra aquí que esta cita, de Mateo 24 y 36, fue mal interpretada por la teología popular de los días del movimiento millerita, pero la teología popular actual sigue actuando de igual manera respecto a la interpretación de este pasaje bíblico. En ese pasaje, de las Sagradas Escrituras griegas, Jesús nunca afirmó definitivamente que el día y la hora no se sabrían jamás. Él habló en un tiempo verbal presente, al decir, nadie sabe. Él no dijo en cuanto al día y la hora nunca nadie lo sabrá. Si las palabras de Jesús quisieran decir lo que erróneamente se ha interpretado hasta aquí por la teología popular, ¿cómo equilibraríamos con esta posición las siguientes citas del espíritu de profecía que, supuestamente, contradirían la interpretación de las palabras de Jesús, presentes en Mateo 24 y 36? Elena de Witte escribió, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Primeros escritos, página 15. Pronto escuchamos la voz de Dios que sonaba como muchas aguas, y que nos daba el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivos, los 144.000, conocieron y comprendieron la voz, mientras que los malvados pensaron que se trataba de un trueno y un terremoto. Cuando Dios pronunció la fecha, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros rostros comenzaron a brillar con la gloria de Dios, tal como ocurrió con el rostro de Moisés cuando descendió del monte Sinaí. 1 Testimonios para la Iglesia, página 62. No tengo la menor noción del tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí proclamar la hora, pero después que salí de la visión no tuve el menor recuerdo de esa hora. Carta 38, 1888.
1 Mensajes selectos, página 76. Allí Elena de Vite es llevada en visión al periodo futuro del tiempo de angustia de Jacob y durante los momentos que marcan los eventos de la resurrección parcial, después de la quinta plaga de Apocalipsis 16, ella oye la voz de Dios por el espacio abierto en Orión, donde él muestra ante el mundo las tablas de la ley de los 10 mandamientos, con una luz gloriosa especial sobre el sábado del cuarto mandamiento. Entonces su voz proclama uno por uno los 10 mandamientos, ante el oído de todos los habitantes de la tierra. Y por último, él anuncia el día y la hora de su venida. Como leyeron previamente, a ella se le preguntó si podía recordar el día y la hora, anunciado por Dios durante su visión, pero ella refirió que no podía recordarlo por más esfuerzo que hiciera. Pero según el contexto futuro del cumplimiento de esta visión, tanto los santos vivos, como los que se levanten en la resurrección parcial, es decir, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen de sus tumbas para escuchar el pacto de paz que Dios hará con todos los que guardaron su ley, desde que comenzó la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Estos, unidos, escuchan el anuncio del día y la hora de la segunda venida de Cristo al mundo. Y esto, sin dudas, es un tiempo antes de su regreso. Al menos la lógica simple de esta cita nos debe hacer comprender que su venida a la tierra no acontece ese mismo día, ya que ese día solo se anuncia el día y la hora. Por tanto, si fuera ese mismo día sería totalmente ilógico anunciar el día, ya que solo bastaría mencionar la hora en que ese suceso se cumpliría en ese propio día. Además, nosotros conocemos sobradamente que los eventos de la resurrección parcial de los santos, mencionados en Daniel 12, 2, que acontecen durante esa secuencia de acontecimientos no es la resurrección general, mencionada en 1 Tesalonicenses 4 y 13 al 17. Entre ambos eventos existe un espacio de tiempo para su cumplimiento y no es en el mismo día. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión, a través de estas citas del espíritu de la profecía, de que antes del día exacto del retorno de Cristo a la tierra su pueblo sí sabrá, con antelación, el día y la hora de ese glorioso acontecimiento. Por eso ninguna persona puede afirmar, de forma absoluta, que nadie sabrá el día y la hora de la venida de Cristo antes que ésta suceda. Porque la Biblia realmente no enseña esto en Mateo 24 y 36, y Elena de Vite, inspirada por el Espíritu Santo, dice que el pueblo remanente de Dios conocerá el día y la hora de la venida de Cristo antes de que ese evento suceda. Jesús nos advierte sobre la actitud del siervo infiel de la parábola de Mateo 24 y 42 al 51, cuando éste dice lo siguiente: mi Señor se tarda en venir. Jesús dice que por eso será castigado. Pero del siervo fiel y prudente, al cual exhorta a velar, nos dice que es bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor viniere, lo hallare haciendo así. Advirtiendo de lo mismo a las iglesias de Apocalipsis dice el Espíritu, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Apoc 3, 3. Si analizamos detenidamente este versículo podemos llegar a una conclusión evidente, y esta es que los que no estén velando serán sorprendidos como son sorprendidos aquellos que son robados por un ladrón. A estos el ladrón los sorprende, porque no saben el momento exacto de su venida, porque de lo contrario no serían robados. Los ladrones solo sorprenden a los que no los esperan. Pero debemos entender bien claro que no es el Señor el llegará como ladrón, sino que la Biblia deja sentado bien claro que es el día o la hora de la venida del Señor el que llegará como un ladrón, el cual será una sorpresa para aquellos que no estén velando. En 1 Pedro 3 y 10, queda bien establecido que es el día y no el Señor el que llegará oculto para los que no le esperan, ya que la venida de Cristo será un acontecimiento universal visible, audible y con total gloria y majestad, donde todo ojo le verá. Analizando más en detalle el pasaje de Apoc 3, 3, y lo que el Espíritu nos quiso decir o advertir a través del apóstol Juan, nos haría entender la importancia de velar y no estar dormidos. El mensaje contrario, desde la óptica positiva de este texto, nos está diciendo lo siguiente: si velares, vendré a ti, no como ladrón, porque sabrás en qué hora vendré a ti. Lo que el Espíritu le está diciendo en Apoc 3, 3, a los siervos infieles es que hagan lo contrario de lo que están haciendo, para que como los fieles, que sí están velando, puedan saber la hora en que Jesús vendrá sobre ellos. Entonces este texto parece indicar claramente que los que estén velando podrán saber la hora en que el Señor vendrá sobre ellos, ya que los que no lo están haciendo así, no sabrán ese momento el cual llegará como un ladrón sobre sus vidas. El apóstol Pablo habla de estos dos mismos grupos de personas
Según él, habrá un grupo de personas para quienes la aparición del Señor acontecerá sin que la hayan esperado. Para ellos ese día le llegará por sorpresa como un ladrón en la noche. Pero a los que velan les dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz y del día, no de la noche, ni de las tinieblas. 1 Tesalonicenses 5, 2-5. En cierta ocasión Jesús enseñó la parábola de las 10 vírgenes que mostraba proféticamente la condición espiritual de la Iglesia de Dios antes de su retorno a la tierra. Según las propias palabras proféticas de Jesús en esta famosa parábola, poco antes de su regreso a la tierra, la Iglesia de Dios estará compuesta por 3 grupos. Ahora muchos pensarán que estoy equivocado al mencionar la existencia de 3 grupos dentro de la enseñanza profética de esa parábola. A través de los años que llevo en la Iglesia a la mayoría de nosotros se le ha enseñado que allí, en esa parábola, solo hay 2 grupos antes del retorno de Cristo para rescatar a su pueblo. Estos son los representados por las vírgenes prudentes que tienen el aceite adicional y entran a las bodas, antes de cerrarse la puerta, y el grupo de las insensatas que se quedan sin aceite. Estas, mientras salen a comprar más aceite, cuando regresan, encuentran la puerta cerrada y se quedan fuera de la fiesta de bodas. Pero es preciso que notemos que allí hay un tercer grupo, representado por el que da el clamor de medianoche, y al cual Jesús hizo referencia diciendo, y a la medianoche se oí o un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mad 25, 6. Casi nadie ha notado, en esta parábola, que existe un tercer grupo dentro de la Iglesia del tiempo final, representado por aquel que da el clamor de medianoche. El que da la voz era el único que estaba despierto, velando y esperando la llegada del esposo. Y cuando éste se está acercando, con un fuerte clamor, despierta a las 10 vírgenes que estaban dormidas. Podemos estar seguros que no era un ángel el que dio la voz dentro de la fiesta, ni fue la voz de Jesús, ya que él está representado por el esposo que viene desde afuera para el casamiento. Entonces la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿quién es este personaje que está despierto, esperando y velando y que despierta a las 10 vírgenes con el clamor de medianoche, cuando el esposo se acerca a la fiesta de bodas? Durante años me hice esta pregunta muchas veces y no encontraba una clara respuesta bíblica para ella. Pero un día, leyendo el Evangelio de Marcos, me sorprendí al encontrar la identidad de este personaje y fue de gran alegría para mí. Allí se nos dice lo siguiente: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 13. 32-37. Sin lugar a dudas podemos decir que aquel que estaba despierto dentro de la fiesta y dio el clamor de medianoche está representado por el portero, del cual Jesús nos habló a través de Marcos. Este portero no es más que una atalaya o centinela que no se duerme y vela mientras todos dentro de la iglesia se duermen. A este el día y la hora de la venida del esposo no lo sorprende, ya que estaba en su puesto de guardia en total atención, ante las señales de la cercanía del esposo a la fiesta de bodas. Por tanto y demás, esta parábola de Jesús nos está mostrando que dentro de la iglesia habrá un grupo especial el cual sí sabrá el momento exacto de su venida y no será tomado por sorpresa cuando él llegue como esposo. Y como dijimos antes, este grupo está representado por el portero que da el clamor de medianoche, despertando, con su mensaje de alarma, al resto de la iglesia dormida, la cual está representada por las vírgenes prudentes y las insensatas de la parábola. Comentando acerca de este pasaje, Elena de Vite nos advirtió lo siguiente: así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. Pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación, y las palabras, mas el día y la hora nadie sabe, seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. Conflicto de los siglos, página 421. Son muchos los que refieren al pasaje anterior de Marcos 13 y 32, el cual es paralelo de Mateo 24 y 36, el cual dice así: pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
para criticar a los que creen que este tiempo se puede conocer, antes de que suceda el evento de la segunda venida de Cristo. Ellos aducen lo siguiente: ya ven que ni aun el Hijo mismo sabe el día ni la hora, sino solamente el Padre. Pero ellos no se percatan que en el momento en que Cristo dijo estas palabras estaba hablando en tiempo presente al decir nadie sabe. Esto aconteció en su sermón profético del Monte de los Olivos, antes de su crucifixión, muerte y resurrección. Lo que debemos entender aquí es que Cristo fue 100% humano durante su vida de 33 años y medio en esta tierra. Él no hizo nada empleando sus atributos divinos incomunicables durante su vida terrenal. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 6, 7. De aquí sacamos la conclusión de que por ese motivo voluntario de no usar sus poderes divinos, para su propio beneficio, y actuar en desventajas como un segundo Adán, Jesús realmente no conocía, como humano que era, la fecha para su advenimiento. Él, como un segundo Adán, 1 Cor 15 y 45, tuvo que crecer física, mental y espiritualmente de forma progresiva. Su maestro fue el Espíritu Santo, a través de las enseñanzas de su madre, las sagradas escrituras y la naturaleza. Y todo esto lo alcanzó por medio de una vida devocional de permanente comunión con su Padre Celestial. Nuestro gran problema consiste en pensar que Cristo no se limitó a usar sus atributos divinos. Si él hubiera hecho esto le habría dado la razón a las falsas acusaciones de Satanás. ¿Quién decía que Dios era un juez injusto? Por eso Cristo debía probar, como un segundo Adán que era, que el ser humano podía vencer sobre el pecado y la tentación, a través de una íntima y constante comunión con Dios. Para esto él no podía sacar ninguna ventaja sobre Adán. Lo más glorioso de su victoria es que él venció, sobre el enemigo, en clara desventaja con Adán, ya que él nació en un mundo enfermo por el pecado, 4000 años después de la caída del hombre. Entonces, como él nunca usó su omnisciencia, debemos comprender que como 100% humano que era, en el Monte de los Olivos, cuando pronunció aquellas polémicas palabras, no podía realmente saber, en aquel instante, el día y la hora de su venida, porque no era verdad presente para ese momento. Pero estos hechos no resultaron ser iguales después de terminar su ministerio terrenal con su muerte en la cruz del Calvario. Cuando él resucitó, este aspecto cambió totalmente. Jesús resucitó con un cuerpo humano glorificado, según nos detalla Lucas 24 y 39. Después de su resurrección, él retomó todos sus atributos divinos incomunicables. Amados hermanos,